Bien, en esta mañana vamos a aprender de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vivió varias situaciones en las cuales cometieron varios errores. Y nosotros debemos aprender de los errores que cometió el pueblo de Israel para nosotros no repetirlos en nuestra vida, para no caer en el mismo hoyo y para poder avanzar sin tropezar. El tema lo hemos titulado Lo que necesitamos urgentemente en este tiempo. Lo que necesitamos urgentemente en este tiempo. Basado en el texto bíblico de Deuteronomio 29, versos 2 y 4. Dice así la palabra del Señor. Moisés llamó a todo Israel y les dijo. Moisés llamó a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor hizo ante sus ojos en la tierra de Egipto, al faraón, a todos sus servidores y a toda su tierra. Las grandes pruebas que sus ojos vieron, aquellas grandes señales y prodigios. Pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Mire lo que dice, escuchemos entonces lo que dice la palabra del Señor. Este texto que hemos leído corresponde al momento en el cual el pueblo de Israel estaba por empezar o se estaba preparando para empezar una nueva etapa en su historia, la etapa de entrar a la tierra prometida. Pero Moisés reconoció en el texto bíblico que habían varias cosas, 3 cosas en particular, que el pueblo de Israel no tenía, no habían aprendido, no las habían adquirido, a pesar de que habían visto las maravillas y todo lo que Dios hizo en la tierra de Egipto. Pero aunque habían visto todo eso, aunque lo habían presenciado, no habían podido entender lo que Dios estaba hablando a través de todas esas señales milagrosas. Recuerden que Dios en Egipto hizo alarde de su poder, mostrando pues las 10 plagas de Egipto, conocidas comúnmente como las 10 plagas de Egipto, pero también Dios hizo alarde de su gran poder, sacando al pueblo de Israel de ese territorio, abriendo el mar rojo para que el pueblo cruzara en seco por el mar. Todas esas demostraciones de poder, el pueblo de Israel las vio, el pueblo de Israel las presenció, pero a pesar de que vivió todo eso, no comprendían el mensaje de Dios, lo que quería Dios mostrarle al pueblo con esos hechos. Ellos no lo comprendieron, pero no lo comprendieron, dice la Escritura, que no lo comprendieron porque el Señor no había puesto en ellos un corazón para entender. No había puesto en ellos ojos para ver y no había puesto en ellos oídos para oír. Ellos no podían comprender o no podían entender qué les quería decir el Señor con todos esos acontecimientos, todas esas señales, todos esos prodigios. Ahora, estas 3 cosas o 3 palabras siguen siendo muy importantes hoy en día cuando estamos enfrentando crisis en nuestras vidas. Cuando vienen situaciones que quieren cambiar nuestra historia, como lo que estamos viviendo en este momento con el coronavirus, con esta pandemia que estamos enfrentando. Esta pandemia ha generado una crisis mundial. Estamos en un tiempo de crisis. Esta pandemia no solamente en sí misma es una crisis, sino que ha generado otras crisis. Crisis económica. En algunos países crisis matrimoniales, crisis sanitaria, en fin. Por eso hoy se hace urgente que oremos al Señor y para que el Señor ponga en nosotros esas 3 cosas que le hizo falta al pueblo de Israel y que por la cual cometieron tantos errores. Hoy necesitamos pedir y clamar al Señor: Señor, pon esas 3 cosas en nosotros, no solamente en nosotros, sino en el mundo entero,
para que no cometamos los mismos errores que cometió tu pueblo. Pon en nosotros un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oírte, Señor. Eso tenemos que decirle al Señor. Ahora, ¿por qué es tan necesario esas tres cosas en nuestra vida? ¿Por qué es tan necesario tener esas tres cosas en nuestra vida? ¿Por qué necesitamos tener un corazón para entender? Escuche bien, necesitamos tener un corazón para entender que Dios nos está llamando. Necesitamos tener un corazón para entender que Dios nos está llamando. Por eso necesitamos un corazón entendido. Amós 4, del 6 al 12, dice así la palabra del Señor. Esté atento a esta palabra, que es una palabra que muestra el comportamiento de Dios con el pueblo, el comportamiento de Dios con nosotros, y también muestra el comportamiento de nosotros con Dios. Entonces estemos atentos a lo que quiere decir la palabra del Señor. Amós capítulo 4, verso del 6 al 12, dice así la palabra del Señor. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Dice, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. En este texto podemos ver que Dios estaba tratando de hablarle al pueblo a través de una serie de acontecimientos, a través de una serie de fenómenos. Dios estaba llamando al pueblo para que el pueblo se volviera a Él, pero el pueblo no entendía lo que Dios le quería decir. El pueblo no tenía un corazón entendido para escuchar o para entender lo que Dios quería mostrarle. ¿De qué forma queremos que Dios nos hable? La pregunta que debemos hacerlo es: ¿de qué forma queremos que Dios nos hable? Dios ha estado hablando al mundo entero a través del Evangelio, a través de su iglesia, pero también Dios ha estado hablando al mundo entero a través de hambres, a través de sequías, a través de plagas, a través de pestes como el coronavirus, a través de catástrofes. Dios ha estado hablando al mundo entero por medio de terremotos. Pero millones de personas en el mundo siguen indiferentes a la voz de Dios. Millones de personas en el mundo siguen dándole la espalda a Dios, así como el pueblo de Israel, aunque Dios lo estaba castigando, aunque Dios lo estaba golpeando para que se volvieran a Él, así como el pueblo de Israel nos estamos comportando nosotros en este tiempo.
Dios estaba golpeando, castigando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no aprendió a reconocer la voz de Dios, no aprendió a entender lo que Dios le estaba diciendo. Y como no entendió lo que Dios le estaba diciendo, tampoco se volvió a Él. Y eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Eso es lo que Dios está hablando. Todos estos acontecimientos a nivel mundial son simplemente para que el pueblo de Dios en el mundo entero, toda criatura, se vuelva a Dios y reconozca a su Señor. Dios lo está haciendo para que, como quien dice, para llamar nuestra atención, para que nos volvamos a Él y para que lo adoremos a Él. Aún estamos a tiempo de reconocer el llamado que Dios está haciendo a nuestra vida. Aún estamos a tiempo. Este no es tiempo para poner nuestra mirada solamente, no es para poner nuestra mirada solamente en los médicos o en los científicos. Qué buena labor que hacen, Dios los bendiga. Este no es un tiempo solamente para poner la mirada en ellos, este es un tiempo para poner la mirada en Dios. Este es un tiempo para poner la mirada en el único que puede solucionar esta situación, que es nuestro Dios. Él está usando todo su poder para llamar nuestra atención. No seamos como el pueblo de Israel. Volvámonos a Dios de todo corazón. Tenemos que reconocer que con todo lo que está sucediendo, Dios está tocando el corazón de todas las personas en el mundo. Dios le está tocando la puerta de su corazón para ver si le abre la puerta al Señor. Como les decía la prédica anterior, o hace unos días, tal vez este es uno de los últimos llamados que Dios está haciendo a la humanidad entera para que se arrepienta y se vuelva a Él. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Oh, cuánto quiere Dios que la humanidad se vuelva a Él. Cuánto anhela Dios que todo ser humano cambie de rumbo y le dé la espalda al pecado y camine hacia Dios. Cuánto anhela a Dios eso en su corazón. Pero ahora tenemos que hacernos una pregunta. Ya en el ámbito personal, ya muy personal, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Ya atendiste al llamado que Dios está haciendo a tu vida? ¿Ya lo atendiste a ese llamado? ¿Ya le abriste la puerta de tu corazón al Señor? ¿Ya te volviste a Dios? Porque yo quiero decirte que si aún no lo has hecho, aún estás a tiempo. Aún es tiempo de salvación, aún es tiempo de abrirle la puerta al Señor, aún estamos a tiempo de volver nuestro corazón a Él. Y créeme que Dios, así como esperaba al Padre, esperaba al Hijo pródigo, así también Dios te espera a ti. Dios te está esperando para abrazarte, para cambiar tus vestiduras, para ponerte un anillo de autoridad y para celebrar porque tú vuelves a su redil. Dios te está llamando. No te hagas el indiferente con nuestro Dios. Ahora, ¿por qué es tan necesario esas tres cosas en nuestra vida? Ya vimos que necesitamos un corazón para entender el llamado de Dios, pero también necesitamos ojos para ver que las profecías ya se están cumpliendo y estamos en los últimos tiempos. Mateo 24 del 6 a 8 dice así la palabra del Señor. Dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mire, si usted mira la escritura y la compara con lo que hemos visto todo este año, usted puede darse cuenta que todos estos acontecimientos ya están sucediendo. Se levantará nación contra nación
antes de que se hablara o se empezara esta crisis del coronavirus en todo el mundo, antes de que esto sucediera, había una tensión militar entre Estados Unidos e Irán y se hablaba de que posiblemente habría una tercera guerra mundial. Habrá pestes, dice el texto bíblico. Estamos viviendo una peste. El coronavirus o COVID-19 es una peste a nivel mundial que ha cobrado miles de vidas. Hambres, antes del coronavirus ya había hambres. Miles de millones de niños en el mundo sufren de desnutrición y hay hambre en el mundo. Y si le agregas con la peste del coronavirus, ahora hay más hambre. Y no solo eso, hay langostas en África que se están comiendo los alimentos del pueblo, de la gente. Se comen en un día se comen lo que alcanzaría para alimentar a 35,000 personas. En poco tiempo se declarará la emergencia alimentaria en África. Dios está hablando. Terremotos en diferentes lugares. Mire, desde que empezó este año 2020, que es un año bastante profético, es un año donde se han presentado cantidades de terremotos en diferentes países. Si quiere, usted puede mirarlo por internet y mirar la cantidad de terremotos que se han presentado. Y aún otras señales que tal vez en este momento no los voy a tocar, pero que se están dando. Mire, esto no es para que nos sintamos temerosos, esto no es para que tengamos miedo, porque nosotros como iglesia del Señor tenemos que saber que esto no es para sentir miedo, sino al contrario, ponernos contentos, felices, porque nuestro Redentor ya está que viene, porque nuestro Señor, nuestro Rey, pronto viene por nosotros. Y eso es algo extraordinario, porque esa es nuestra esperanza. Pero todos deben ser un llamado para la iglesia de Cristo, un llamado para que sigamos predicando el evangelio del Señor, para que sigamos hablando a la gente a tiempo y fuera de tiempo, pero que le sigamos hablando a la gente el mensaje de salvación, que sigamos anunciando a las personas este tiempo de esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Tenemos que seguir hablándole a las personas, porque la esperanza solo la tenemos en Jesucristo. Ahora, esto que está ocurriendo en el mundo, esto que nuestros ojos pueden presenciar, es un llamado fuerte que Dios está haciendo a la iglesia, para que la iglesia se vuelva o retome el llamamiento que Dios le hizo desde un principio a través del Señor Jesucristo, para que tomen lo que el Señor Jesucristo nos encomendó, retomemos lo que el Señor Jesucristo nos encomendó. En Marcos 16:15 dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso lo encomendó el Señor Jesucristo. Y a veces la iglesia entra en un tiempo como de letargo, donde se detiene la predicación del evangelio de Jesús. Que eso se detenga. El Señor quiere que sigamos llevando ese mensaje de esperanza y de amor a la gente, porque Dios está llamando a la gente para que sea salva, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda y que todos lleguen a un arrepentimiento genuino y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida eterna. Muchas iglesias hoy dedican su tiempo a predicar o a mantener a la gente entretenida. Hoy no es tiempo para eso. Dios nos está llamando a que usemos nuestra boca y que usemos nuestro tiempo para llevar el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de salvación y de arrepentimiento y un mensaje de vida. Dios nos está llamando a eso, a que hablemos de Jesús, porque eso es lo que puede cambiar este mundo. Si todo el mundo escuchara el mensaje de Jesús y se arrepintieren, entonces Dios nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Eso dice la Escritura. Por eso es necesario llevar este mensaje a todas partes.
La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En ese tiempo estamos. Cantidades de gente está predicando un evangelio de prosperidad, de confesión positiva, un evangelio donde no hay tribulación, donde no hay angustia, un evangelio de solo amor y bendiciones. Pero ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no solamente es eso, Él nos da amor, nos da bendiciones, pero también nos dijo que tendríamos aflicciones. Y por eso es que dice la Escritura, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque no van a querer sufrir escuchando el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios siempre es confrontador con el pecado y con la maldad. Y por eso ya no van a querer escuchar ese mensaje, porque los hace sufrir. Entonces se van a ir donde personas que solo le hablan de bendición, solo le hablan del amor de Dios y solo le hablan de que hay que confesar las cosas para que se vuelvan realidad. Pero ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús te lleva a clamar, a rogar, a pedir, a suplicarle al Dios del cielo que Él nos responde, que Él nos oye cuando nos humillamos delante de su presencia. Querido amigo que nos estás viendo allí, mira por ti mismo. Mira a tu alrededor y date cuenta que las señales se están cumpliendo, que el tiempo se está terminando y que Jesucristo está a las puertas, está pronto para venir. Es tiempo de cambiar el camino y volvernos al Dios Todopoderoso. Es tiempo de darle la espalda al pecado y caminar hacia Jesús. Ahora, ¿por qué es tan necesario esas tres cosas en nuestra vida? Porque necesitamos un corazón para entender que Dios nos está llamando, porque necesitamos ojos para ver que las profecías se están cumpliendo, pero también necesitamos oídos para oír el mensaje que Dios está transmitiendo. Necesitamos oídos para oír el mensaje de Dios. Romanos 10, del 8 al 10, dice así la palabra del Señor. ¿Mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, durante más de 2000 años la Iglesia de Cristo ha estado predicando el mensaje de salvación, ese llamado al arrepentimiento, llamado al pecador para que se arrepienta, y ha anunciado la gracia de Dios. Durante más de 2000 años lo ha hecho la Iglesia del Señor. Y sí, se ha dado resultados. Millones de personas en el mundo han escuchado el mensaje de Jesús, y también millones de personas en el mundo han creído a ese mensaje y han entregado su vida a Jesucristo. Pero lastimosamente también hay millones de personas en el mundo, que se han negado a escuchar el mensaje del Señor, se siguen burlando del mensaje del Señor y siguen sus vidas sin querer escuchar a Dios, sin querer recibir la salvación que el Señor nos está dando a través de su Hijo Jesucristo. Mire, hoy la mayoría de la gente en el mundo, porque en la mayoría de los países ya llegó el coronavirus, hoy la mayoría de los países en el mundo están en cuarentena. Eso nos recuerda algo, nos recuerda los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Eso nos recuerda ese tiempo. Ahora, ¿para qué usa Dios los tiempos en el desierto? ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿Por qué Dios nos ha llevado a esta cuarentena?
¿Por qué usa Dios o para qué usa Dios los tiempos en el desierto? Eso lo responde Oseas, capítulo 2, verso 14. Porque dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Le hablaré a su corazón. Dios usa los tiempos en el desierto para dejar de hablarnos al oído y hablarnos a nuestro corazón. Dios usa los tiempos en el desierto para no expresar palabra a nuestros oídos y hablarnos directamente a nuestro corazón para que nos volvamos a Él, para escuchemos su mensaje. Dios nos está llevando a esta cuarentena para hablarnos a nuestro corazón, para hablarnos a nuestra vida, para que reflexionemos de la vida que hemos llevado y para que nos volvamos a Él arrepentidos, para que nuestra vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Ya es tiempo de que el mundo ponga atención a la voz de Dios. Ya es tiempo de que el mundo escuche el mensaje salvador de Jesucristo y el mensaje de amor y redención. Y en ese papel de llevar ese mensaje, usted que me está escuchando y nosotros que estamos acá, tenemos un papel muy activo, un papel muy importante en esa misión. Romanos 10, 13 al 15 dice así la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tenemos que seguir hablándole a las personas de Jesús. Tenemos que seguir hablándole a las personas el mensaje salvador de Cristo, el mensaje redentor. ¿Cuánta gente hoy se está muriendo? ¿Cuánta gente hoy está yéndose a una eternidad sin Cristo? ¿Cuánta gente hoy está expuesta a un virus que está matando a muchas personas y se están exponiendo su vida sin poderse volver al Rey del Cielo, al que puede darles una vida eterna, extraordinaria? Necesitamos hablar, no podemos quedarnos callados, aunque ya hay personas que no quieran escucharlo, porque han preferido consentir su pecado que antes que volverse a Dios. Pero hay que seguir hablando, hay que seguir mostrando que estamos en los tiempos finales y que el Señor está haciendo un llamado especial a la humanidad. Entonces, en este tiempo necesitamos urgentemente 3 cosas importantes: un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Pero también necesitamos 3 cosas más que no puede faltar en este tiempo de crisis en nuestra vida. 3 cositas más que no pueden faltar, que usted debe tenerlas, fortalecerse, y si no las tiene, pedirle al Señor que las ponga en su vida. En este tiempo de crisis no nos debe faltar la fe. En este tiempo de crisis no nos debe faltar la fe. Lucas 22, del 31 al 32, dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En este texto que he leído, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro que iba a ser zarandeado por Satanás. Es decir, que iba a ser puesto a prueba, iba a tener una prueba en su vida, pero que el Señor Jesucristo le dice que Él había orado por Pedro
había clamado, había rogado al Padre para que en este tiempo de crisis a Pedro no le faltara lo más importante, no le faltara lo que más necesitaba en ese tiempo de crisis. Porque lo que más necesitaba Pedro era fe. Lo que más necesitamos nosotros en este tiempo es fe. Podemos ver, aplicándolo a nuestra vida, que en este tiempo de crisis lo que el Señor no quiere que nos falte es fe. Lo que el Señor no quiere que haga falta en nuestra vida es esa confianza y esa seguridad en Él, de que Él tiene el control de todo lo que está pasando. No podemos perder la fe. No podemos perder esa seguridad que nos da el hecho de creer en un Dios todopoderoso. Si un cristiano pierde la fe, pierde lo más importante, lo más fundamental, lo más relevante para enfrentar cualquier crisis. Por eso no podemos perder la fe. Por eso es necesario que si su fe se ha disminuido, clame al Señor, para que el Señor ponga fe en su vida y escuche la palabra de Dios, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué no nos debe faltar en este tiempo de crisis? Además de que no nos falte la fe, no nos debe faltar la prudencia. Ojo, no nos debe faltar la prudencia. Primera de Samuel 18:14 dice así la palabra del Señor. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Lo voy a leer nuevamente. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y Proverbios 22:3 dice, en la versión Dios habla hoy: el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Notemos en la palabra que leímos inicialmente que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. En todo lo que hacía, David era prudente. Y como él era prudente, dice, entonces el Señor estaba con él. El Señor estaba con él porque él actuaba con prudencia. Dios, ahí podemos sacar una conclusión. Dios está con los prudentes, no con los insensatos o con los imprudentes. El prudente mira el mal, dice, y lo evita, se esconde, se aparta. Pero el simple, el insensato, el imprudente, también ve el mal, también lo ve, también lo nota, también se da cuenta, pero sigue adelante sin importar el daño que puede recibir o el daño que él puede causar a otras personas. No seamos imprudentes en este tiempo. Seamos como David, prudente en todos sus asuntos. La palabra de Dios nos enseña que tanto la sabiduría como la prudencia vienen de Dios. Es Dios quien da la prudencia, es Dios quien da la sabiduría. Primera de Reyes 4:29 dice así la palabra del Señor. Y Dios dio a Salomón, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Mira lo que dice. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. No seamos imprudentes en este tiempo. Y si usted, Dios le está trabajando en esa parte, saque el tiempo para clamar a Dios y pedirle que le dé sabiduría, pero también que le dé prudencia. Mire, quedarnos en casa no significa que usted es falto de fe, porque ahora el mandato, la orden del gobierno nacional y de muchos gobiernos a nivel mundial es quedarnos en casa. Quedarnos en casa no es ser falto de fe, no señor. Quedarnos en casa es actuar con prudencia, con entendimiento, pero también confiando de que es Dios el que nos protege con una protección divina que solamente Él puede darnos. Así que actuemos con prudencia, quedémonos en casa hasta que Dios termine de hacer lo que tiene que hacer.
Lo tercero que no nos debe faltar en este tiempo de crisis es la paciencia. Santiago 5:7 dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tenemos que comprender y tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, tal vez porque nuestras generaciones pasadas no lo vivieron y que somos de los primeros que estamos enfrentando una situación como esta, tal vez nos podemos llenar de angustia. ¿Sí? Tal vez el hecho de no poder salir de la casa, el hecho de que todos los negocios están cerrados, el hecho de que tenemos que estar confinados, puede llenarnos de impaciencia, porque es algo muy contrario a lo que estamos acostumbrados a vivir. Hoy todo el mundo quisiera que esto fuera normal y que todo volviera a su estado normal, valga la redundancia, a su vida cotidiana. Pero no es así. Tenemos que tener paciencia y esperar lo que Dios está haciendo y tener claro que Dios está en control. Tener claro de que Dios con todo esto tiene un propósito. Y también tenemos que tener claro que Dios tiene un propósito y que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Y que a su tiempo esto terminará cuando nosotros hayamos aprendido lo que tenemos que aprender, cuando el pueblo haya entendido el llamado. Pero tenemos que aprender de lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y tenemos que ser pacientes en esperar el tiempo para volver a nuestra vida cotidiana, normal. Tenemos que esperar. Nosotros como cristianos tenemos que confiar en Dios y en su palabra. La palabra de Dios dice claramente, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, para bien. Entonces, Dios tiene un propósito bueno con todo lo que está sucediendo. El propósito de Dios con nosotros, con esta cuarentena, con este virus, es un propósito bueno. Y tal vez nosotros no alcanzamos a comprender totalmente el propósito de Dios. Pero tengamos paciencia, a su debido tiempo lo entenderemos y veremos la gloria de Dios en todo este asunto. La palabra de Dios dice, lo que decía el salmista David en el Salmo 40, verso 1, es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, David decía, pacientemente esperé al Señor. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tenemos que esperar con paciencia que todo esto pase. Pero mientras eso pasa, usted debe hacer lo que hacía David. Esperar y clamar a Dios. Esperar y clamar. Esperar y clamar. Porque este tiempo pasará. Y vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores, pero Dios va a lograr en el corazón de toda la gente, de toda la humanidad, Dios va a lograr que la gente despierte, que la gente pueda entender, que la gente pueda ver, que la gente pueda oír el mensaje que Él está transmitiendo. Entonces 6 cosas hemos aprendido en esta mañana. 3 cosas. Necesitamos un corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Pero también necesitamos en este tiempo que no nos falte la fe, que no nos falte la prudencia y que no nos falte la paciencia. Estas 6 cosas las necesitamos para afrontar esta crisis mejor. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos pedir, necesitamos aprovechar este tiempo en nuestras casas. Dice la Biblia, aprovechen el tiempo porque los días son malos.
Debemos aprovechar el tiempo para acercarnos más a Dios, para leer más su palabra, para orar más, para estar más en comunión con Él, para hablar a otras personas el mensaje de Jesús, así sea por las redes sociales, porque no podemos estar en contacto, estamos aislados socialmente, pero por las redes sociales podemos evangelizar, hablar del Señor a otras personas. Yo quiero, antes de orar por el tema, hablarle ahí a esas personas que se han conectado y que tal vez una vez entregaron su vida a Jesús, o tal vez nunca lo has hecho. Hoy Dios está haciendo un llamado al mundo entero para que se vuelvan a Él, para que cambien su rumbo y dejen esa vida de pecado y se vuelvan a Él. Dios les ama y quiere una transformación de su vida y quiere darles vida y vida en abundancia. Por eso yo quiero invitarte que si tú no has entregado tu vida a Cristo, escuches el llamado de Dios y te decidas a entregar tu vida a Él el día de hoy, porque aún estás a tiempo.